Buenas tardes, jóvenes. En la siguiente cápsula vamos a hablar del tema de la amortización. Vamos a dar inicio a la introducción para que ustedes entiendan el concepto. Vamos a ver los tipos de amortización, pero yo en esta ocasión me voy a concentrar en una sola, que es la que más se utiliza en distintas transacciones comerciales, ¿ya? Una amortización implica que tiene que haber una interacción entre dos personas. Entonces, por ejemplo, un contrato de préstamo es una operación financiera en que el prestamista entrega una cantidad de dinero, que la vamos a representar por la letra C, al deudor, que adquiere a cambio la obligación de ir pagando los intereses y amortizar el capital prestado. Amortizar significa que a medida que tú vas avanzando en el tiempo, supongamos que tú conveniste hacer el pago del crédito en 24 cuotas y vas en la cuota número 12, el monto del crédito original que tú ya pediste se va achicando, ¿ya? Entonces tiene que haber un momento en que la amortización tiene que llegar a cero, se va a ir reduciendo pago a pago, ¿bien? Por lo tanto, esto es devolver el capital recibido en las condiciones y plazos pactados. Si hablamos de tipo de amortización, nos vamos a encontrar que está la americana, la alemana, la francesa, ¿ya? La verdad es que podemos encontrarnos con instituciones que utilizan distintos tipos de amortización, pero si hablamos del mercado chileno, los bancos recurren más a la amortización francesa por el hecho de que el cobro de intereses es constante, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta, porque lo vamos a ver en términos de fórmula. Vamos a ir primero con el sistema americano, ¿ya? Voy a poner todo el contenido. Para mí es más fácil explicarles cuando estamos con la línea del tiempo, ¿ya? Si ustedes se fijan, estamos pagando el crédito donde mes a mes implica multiplicar el capital por el interés asociado, ¿cierto? Hasta en n cuotas. Bien, pero fíjate que en el año 0 solamente está el capital, por lo tanto empiezan a cobrarme desde el año 1, o puede ser mes 1, ¿ya? En esta modalidad lo que ocurre es que el préstamo se compromete a amortizar la totalidad del capital mediante un único pago al término del contrato, ¿ya? Mientras que paga periódicamente los intereses que devenga el préstamo, anualmente, semestralmente o con la frecuencia que se haya pactado, ¿ya? Como se debe la totalidad del capital durante toda la vida del préstamo, los intereses que hay que pagar para cada periodo se calculan multiplicando el tipo de interés vigente por el capital prestado. Pero para que nos quede más claro, veamos un ejemplo. Tenemos los siguientes datos. El préstamo es de 180.000 pesos, lo vamos a pedir un plazo de 3 años, que eso significa 6 semestres. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque la tasa de interés está expresada en semestres. Y porque además, recuerden que el periodo de capitalización es el que manda, que es amortización. Entonces, si a mí me hacen construir la tabla de amortización aplicando el modelo americano, ¿cómo sería esta? Tomamos la línea del tiempo y te das cuenta que periodo a periodo lo que yo hago es cobrar solo los intereses. Y al final del periodo te voy a cobrar el capital que te presté, ¿ya? Entonces, si esto lo pongo en una tabla, fíjate que los periodos están hasta el número 6. La amortización siempre va en 0, pero la del último semestre está en 180.000. Y los intereses te los voy cobrando periodo a periodo, ¿ya? Entonces, el valor de la cuota se convierte en igual al interés que te voy cobrando. ¿Bien? Entonces, si yo termino de sumar los 180.000 que me prestaron por la suma de los intereses, que son 64.800 pesos, al final termino de pagar 244.800 pesos, ¿ya? Este sistema no es algo que le convenga a todo el mundo, ¿ya? Porque al final la última cuota es la más pesada.
¿sí? Por ejemplo, en sistemas de crédito de autos la utilizan, ¿ya? Ellos le denominan compra inteligente, que en el fondo viene a ser como un sistema que hay de pago que recibe otro nombre, ya me voy a acordar. Pero dejan la última cuota más alta para que tú después dejes el auto ahí en la automotora y lo renueves por el mismo modelo, pero por uno más nuevo, ¿ya? Ese es el sistema americano. Después tenemos el sistema alemán, donde esta modalidad de amortización supone que en cada plazo previsto el deudor se compromete a pagarle al acreedor en 2 cuotas, ¿ya? Primero hablamos de la cuota de interés del periodo, que se calcula multiplicando el tipo de interés vigente cada periodo por la deuda pendiente. Y también está la cuota de amortización constante, como el préstamo, hay que amortizarlo en partes iguales, en n periodos. Entonces, por eso hago la división del capital dividido por n, ¿ya? La cuota periódica es la suma de las dos anteriores. La cuota periódica es la suma de 1 y 2, ¿ya? Veamos un ejercicio. Seguimos con el mismo ejemplo. El préstamo es de 180.000 pesos, lo pedimos a 3 años, la tasa de interés es anual, pero como la capitalización está semestral, se convierte en un 6% semestral. Y me están pidiendo que aplique la amortización americana. Entonces, lo primero es dividir el préstamo, el C, por 6, ya que son 6 semestres, y el resultado es 30.000. Entonces, nosotros tenemos que ir sumando esos 30.000 más los intereses, que son los 10.800. Entonces, nuevamente nos encontramos que periodo a periodo nosotros estamos cobrando esta cuota periódica más los intereses, ¿ya? Si esto yo le llevara una tabla, nos encontramos con que mes a mes yo voy a ir pagando la amortización, que es periódica, ¿cierto? Cuando decimos la división de C dividido en N, los 30.000, pero los intereses no, los intereses van cambiando porque yo tomo la deuda pendiente y le voy restando los intereses, y eso hace que el valor de la cuota vaya disminuyendo, y así sucesivamente. Después tomo, ¿cierto?, los 150.000, le resto los intereses y queda el valor de la cuota. Pero siempre es importante que cuando usted construya la tabla, se fije que tenemos que llegar a 0 para que usted se dé cuenta que esa tabla fue bien calculada, ¿ya? Y la que más me interesa a mí, porque es la que vamos a utilizar más, es la amortización francesa. ¿Esta qué señala? Este tipo de contrato se caracteriza porque el deudor se compromete a pagar un cierto número de cuotas constante a plazo fijo, esto es, con una frecuencia fijada, ya sea que estemos hablando de anualmente, semestralmente, mensualmente, ¿ya? Entonces, el importe de cada cuota debe ser suficiente ¿para qué? Para pagar los intereses del periodo correspondiente, que son las cuotas de interés, y amortizar una parte del préstamo, que es la cuota de amortización, ¿ya? Entonces, ojo también cuando construyan la tabla para que se fijen cuáles son los conceptos que aparecen, ¿ya? Aquí aparece el concepto de R, que lo vimos en anualidad, ¿se acuerdan? La renta, que para lo que estamos viendo ahora viene a ser la cuota, ¿ya? Entonces, todos los meses yo te voy a cobrar una cuota fija. Por lo tanto, si esta información la aplicamos al ejercicio, ya vamos a mostrar la tabla, pero algunas cosas importantes que tenemos que recordar. La amortización francesa, no se te olvide que es un tipo de anualidad que es simple, constante y vencida. O sea, yo la pago a final de mes. La parte de la cuota destinada al pago de intereses va siendo cada vez menor, ¿ya? Esto es, los intereses de cada periodo son menores que los del anterior. Y la parte de la cuota destinada a la amortización parcial del préstamo va siendo cada vez mayor, es decir, la amortización de cada periodo es mayor que el anterior, ¿ya? Entonces, como dije, vamos a tomar el mismo ejemplo que hemos visto con los tipos de amortización anteriores, pero acá tenemos que usar la fórmula de renta, ¿ya? Se pueden ir a revisar entonces las anualidades que son constantes
fijas y vencidas, ¿ya? Entonces tengo que tomar el capital, los 180.000, la tasa de interés, 1 menos 1 más la tasa de interés, y lo elevo a menos 0,6, menos 6, que es la capitalización, ¿cierto? El semestral, y me sale que el valor de la cuota son 36.605. Para validarlo, en la línea del tiempo, entonces estamos viendo que en la cuota 0 me van a cobrar el capital y luego yo empiezo a pagar estas cuotas fijas de 36.605, ¿ya? Por lo tanto, tenemos en la tabla el periodo, la cuota periódica, que son los 36.605, la cuota de interés, que yo la voy obteniendo, ¿cierto? Al multiplicar los 36.605 y le aplico el 6%, ¿ya? Si te fijas el comportamiento de la cuota, ¿qué pasa con ella? Va disminuyendo, ¿ya? La cuota de la amortización, de hecho aquí arriba te lo puse, es la resta de 1 menos 2, es decir, la cuota periódica menos el interés, ¿ya? Que esta sí va incrementándose, ¿ya? Y la amortización total la voy haciendo con la suma del anterior, este más este y así sucesivamente. Pero lo que tiene que ir disminuyendo definitivamente es la deuda, ¿ya? Porque ese es el sentido de la amortización, que yo solicité 180.000 pesos prestados, pero al pagar la primera cuota, esa deuda ya va a ir disminuyendo. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que el cálculo está correcto? Es cuando tú llegas a la última fila y ves que esta termina en 0. Entonces, mis recomendaciones son que usted practique ya bien las tablas y estas mismas tablas construirlas en el Excel, sobre todo si estamos en una evaluación, para no perder el tiempo, y usted puede automatizar las fórmulas, ¿ya? Y de esa manera puedo obtener los resultados de inmediato. ¿Ok?